Dios te bendiga y Dios bendiga más la audiencia que una vez más se da cita para escuchar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Alguien me preguntaba que si una persona cristiana, conocedor de la palabra, puede casarse con una persona que no es cristiana, o sea, en yugo desigual. Yo quiero que vayamos al contexto de la Biblia para que podamos palpar lo que Dios dice acerca de tener una pareja desigual o casarse con una persona cristiana con una persona que no es cristiana. Si podemos mirar los pensamientos de un cristiano, no son los pensamientos de una persona que no es cristiana. Y los gustos y las diversiones son distintas. ¿Por qué? Al cristiano le gusta divertirse entrando a la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Mientras que el pensamiento del impío va detrás de todo lo negativo. No tiene respeto de guardarse para la otra persona. No tiene cuidado de solamente estar para la persona que ama, sino que como no tiene temor de Dios, anda detrás de todo lo que no es de Dios, mientras que el cristiano siempre anda buscando agradar a Dios. Entonces, cuando usted se une en una persona de yugo desigual, en vez de convertir a esa persona, usted es arrastrado a la costumbre o a los deseos de esa persona. ¿Y qué pasa con esa persona? Que en vez de convertir a la persona que piensa convertir, es arrastrado hacia esa vida. Hace un tiempo, los españoles fueron a la jungla donde habían unos indígenas y ellos quisieron cambiar la costumbre de aquellos indígenas. Y no fue así, sino que ellos fueron cambiados. La costumbre de ellos fueron cambiados por las indígenas. ¿Por qué? Porque cuando usted quiere cambiar su costumbre, tratar de mostrarle su costumbre, es difícil. Y además el Espíritu Santo no tiene comunión con el pecado. Veamos qué nos dice la palabra del Señor en 2 de Corintios, que es él, en el verso 14, dice: no os unáis en yugo desigual como los incrédulos, porque ¿qué compañía tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con la tiniebla? Y aquí está hablando, el cristiano camina en luz, camina en justicia, camina con la verdad, camina en amor. Mientras que el que no es cristiano camina, aleluya, en la injusticia, no camina en amor, no tiene misericordia de nada, de nadie, tiende a hacer lo que venga a su corazón. Y Dios dice que no hay ninguna comunión entre la luz y la tiniebla. Por eso Jesús vino, aleluya, a traer la luz al mundo. Él dice: yo soy la luz del mundo. Y el que tiene la luz no anda en tiniebla. Fíjense que él dice: ¿y qué comunión la luz, aleluya, con la tiniebla? ¿Y qué concordia Cristo con Beliar? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Fíjense, la Biblia dice que nosotros somos templo de Dios. Y templo de Dios es donde Él habita. Recuérdense que en el Génesis
dice que el Señor se paseaba en el huerto del Edén. En el momento que Adán pecó, dice que fue separado del huerto del Edén, fue sacado. ¿Por qué? Porque se perdió la comunión con el Señor. En el momento que Adán pecó, se escondió. Y dijo Dios, ¿quién te enseñó? Tuve miedo, fue la respuesta. Entonces, ahí podemos ver que inmediatamente hubo una separación. Porque Dios no tiene comunión con el pecado. Y no hay comunión, aleluya, con que usted se junte con una persona que no es cristiano. No va a traer bendición a su vida. Su vida va a ser una vida de amargura, una vida de tristeza. ¿Por qué? Porque tienen distintos pareceres, tienen distintos pensamientos, tienen distinto comunión o gozo. Aleluya. ¿Por qué? Porque la alegría del impío está en la fiesta, está en el deleite de estar en el grupo, en el pecado, bendito sea el nombre de Dios. Mientras que la alegría del cristiano está en el deleite de hacer la voluntad de Dios. La Biblia registra en Jueces, aleluya, en Jueces 16, y hablando de Sansón, de que Sansón, Dios le tenía una misión. Sansón tenía una misión. ¿Y qué pasó con la misión de Sansón? Sansón comenzó a jugar con el pecado y se unió con Dalila. Y fíjense que dice en Jueces 16, verso 18, dice, y viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón. Dalila tenía una misión y era apartar a Sansón de la presencia del Señor. ¿Y qué aparta al hombre de la presencia del Señor? El pecado. Él había tomado una mujer filistea. Y estaba jugando con el pecado. Como hay muchos cristianos jugando con el pecado. Pero todo tiene un límite, hermano. Tiene un límite. Y vamos a leer en Jueces 16, en el verso 18, dice que tanto luchó Dalila con Sansón hasta que Sansón le reveló lo que había en su corazón. El enemigo va a insistir y tú vas a decir, no, yo no voy a esa fiesta, no, yo no voy a hacer esto, yo no voy a hacer esto, pero cuando tú te juntas con una persona que no es creyente, va a insistir tanto que tú vas a llegar un momento en que vas a caer en la trampa del enemigo. Y cuando carga en la trampa del enemigo, ¿qué va a pasar? Mira lo que le pasó a Sansón. Y viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los príncipes, a los principales de los filisteos, diciendo, venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, y trayendo en su mano, aleluya, el dinero, o sea, lo había vendido. Así no venden, así venden al creyente. Aleluya. Y ella hizo que él se durmiese sobre su rodilla y llamó a un hombre, aleluya, quien le raspó las 7, aleluya, trenzas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se había apartado de él. Y le dijo, Sansón,
los filisteos sobre ti. Y luego que él despertó, aleluya, él del sueño se dijo, esta vez saldré como las otras veces y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Fíjense, él pensó, no, esto va a pasar como las otras veces. Yo voy a echar fuera a los filisteos. Pero él echaba afuera, expulsaba a los filisteos, expulsaba a los demonios, cuando Dios estaba con él. En el momento que nos apartamos de la presencia de Dios, Dios se aparta de nosotros y ya no tenemos ningún poder ni ninguna autoridad sobre el reino del cual Dios nos ha sacado. Dios nos ha sacado de la tiniebla y nos ha traído a la luz admirable para que andemos en la luz de Cristo. Y por eso una persona en Cristo no puede andar en yugo desiguales. ¿Qué dice Nehemías? Si pueden buscar en Nehemías 9, en el verso 12, vamos a ver quién era que guiaba al pueblo, así como el Señor nos guía a nosotros. Dice, con columna de nube lo guiaste de día y con columna de fuego de noche para alumbrarle el camino. Fíjense que dice, ¿quién era que guiaba con columna de nube en el día y de fuego de noche? Le alumbraba el camino el Señor. El mismo Dios es que alumbra nuestro camino cuando andamos en la luz de Cristo. Dios nos alumbra el camino del impío. Aleluya. Por eso una persona que se une en yugo desigual, aleluya, se aparta de la presencia de nuestro Señor. Y ahí dice, bendito sea el nombre de Dios, de noche para alumbrar el camino por donde habían de ir. Ahora, el camino que Dios lo estaba guiando, era Dios quien lo estaba llevando por ese camino. Cuando una persona no está siendo guiado por el Espíritu Santo, en ese camino en el que anda, en el camino del impío, en el camino de la maldad, en el camino de la prostitución, del orgullo, de la vanidad, de la tiniebla, de la santería, de brujería, hechicería, esos no son caminos guiados por el Señor. Y todo eso está en el corazón del no creyente. ¿Por qué? Porque no ha nacido de nuevo, no es una nueva criatura. La Biblia habla de que las cosas viejas han pasado ya. Y que aquí ahora todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Al ser todas las cosas nuevas, nosotros andamos, aleluya, por el camino que nuestro Dios nos está guiando. Que es el camino, aleluya, de la vida eterna. Por eso, el pueblo del Señor de noche era alumbrado con una columna de fuego y era a la vez cubierto, calentado. El Señor lo mantenía seguro y a salvo. Y por el día era cubierto del calor para que no tuviera cansancio ni fatiga, sino que el mismo Señor, aleluya, alumbraba su camino. Cuando buscamos, aleluya, en Nehemías 9:12, en Esdras 9:12, ¿qué dice Esdras? Gloria al Señor. En el verso 12, ¿qué dice Esdras? Dice, ahora pues no daréis vuestras hijas a los hijos de ellos, ni sus hijas tomaréis para vuestros hijos, ni procuraréis jamás su paz, ni su prosperidad, para que seáis fuerte y comáis el bien de la tierra y la dejéis
por heredad a vuestros hijos, aleluya, para siempre. Más, después de todo lo que nos has sobrevenido a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro gran pecado, ya que tú, Dios, aleluya, tú, Dios nuestro, nos ha castigado de acuerdo con nuestra iniquidad y nos diste un remanente como este. Fíjense, el Señor está dando un mandato aquí en Esdras. El pueblo de Israel se había juntado con extranjeros. Y aquí, ¿qué le dice el Señor? Para que no daréis vuestras hijas a los hijos de ellos, ni sus hijas tomaren para vuestros hijos, ni procuráis jamás su paz, ni su prosperidad. O sea, no habrá paz en un matrimonio donde hay diferentes pareceres. No habrá alegría. Por más que te esfuerce, aleluya, no podrá cambiar porque nosotros no cambiamos a la persona. En primer lugar, quien convierte a las personas y quien convence de pecado es el Espíritu Santo. En Hechos 5 dice que el Espíritu Santo añadía cada día lo que habían de ser salvos. Yo no puedo cambiar. Y en segundo lugar, tú estás violando un mandamiento de Dios, tomando para ti o para ella un hombre o una mujer que no es del pueblo de Dios y que no es templo de Dios, donde habita la presencia del Espíritu Santo. Cuando nazcan los niños, estarán divididos entre dos aguas. Uno querrá llevarlo a la iglesia y otro a la otra. Uno querrá hacerle los rituales o lo que hacen en cada iglesia. Dios no nos conviene ni es aprobado por el Señor un casamiento en yugo desigual. Cuando buscamos, gloria al Señor, en Corintios, en 2 de Corintios 7, en el verso 18, ¿qué dice? Y seré para vosotros por Padre. 2 de Corintios 6, verso 18. Dice, mira qué dice la palabra de Dios. Gloria al Señor. Del 14 al 18. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijo e hija, dice el Señor Todopoderoso. Cuando usted se casa con una persona cristiana, oiga, Él es nuestro Dios y dice que vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Nuestros hijos le pertenecen a Cristo. Pero ¿qué pasa? Que estos hijos se juntaban con yugos desiguales y habían entre ellos idólatras que le ofrecían sus hijos a Amolón y a otros dioses, llevando maldición y maldición también a sus hijos, ofreciéndolo a dioses ajenos. ¿Qué dice la palabra del Señor en Éxodo 23? Si puede buscarlo. Éxodo 23, 23 del 34, del 33 al 34. Fíjese que dice. Gloria al Señor. Aleluya. 32, 34. No hará alianza con ellos ni con sus dioses. En tu tierra no habitará. Oiga lo que dice. Y sus dioses. Aleluya. En tu tierra no habitarán. No sea que te haga pecar. Oiga, no sea que te hagan pecar contra mí sirviendo a sus dioses, porque te serán tropiezo. Un marido o una mujer
que no es creyente, dice el Señor, te harán pecar y será de tropiezo para tu caminar. Hoy en día, como andan, aleluya, las mujeres y los hombres, aleluya, no tienen temor de andar, aleluya, como quieren, porque ellos están viviendo, aleluya, en su tiempo. Para ellos es normal, pero una persona que teme a Dios, teme cómo andar vestida, teme andar enseñando. Un hombre que teme a Dios, teme también de andarse prostituyendo o tomando una mujer que no es de él. Por eso hoy día vemos muchos divorcios en nuestras iglesias. ¿Por qué? Porque tanto hombres como mujeres se dejan llevar por la atracción y no presentan ese noviazgo al Señor, pidiendo la dirección del Espíritu Santo para ver si ese noviazgo es de Dios. Y cuando buscamos en la Biblia, podemos buscar también en Éxodo 34, ya que estamos aquí, en el verso 15 y 16. Por tanto, no hará alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicará en pos de sus dioses y ofrecerá sacrificio, oye lo que dice, a sus dioses, y te invitarán, oye lo que dice el Señor, te invitarán y comerá de su sacrificio. Yo voy por complacer a mi esposa, pero yo no comparto eso. O yo voy por complacer a mi esposa, pero yo no comparto eso, pero estoy participando. Y al estar en ese lugar estoy participando de algo que no es aprobado por Dios. Y tenemos que tomar en cuenta, porque estos días son días peligrosos, donde el enemigo se ha levantado. Fíjense, aleluya, gloria al Señor. ¿Qué dice? El 15 y el 16 dice, aleluya, y comerás de ello, y tomando de sus hijas para tus hijos, y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellos. O sea, tú vas a fornicar, tú vas a pecar. Pero cuando nazcan tus hijos, ¿qué es lo que van a ver? Van a ver a cuáles dioses tú honras. Y ven al papá honrando a un dios y ven a la mamá honrando a otros dioses. Entonces, ellos, aleluya, ¿qué harán? Serán conducidos al pecado. Serán guiados al pecado, no serán conducidos al Dios vivo. No conocerán al Señor Todopoderoso. Jesús murió por nuestros pecados. Y por eso Él dice, no tendréis dioses ajenos. Y no te unirá en yugo desigual, porque ¿qué comunión tiene la luz con la tiniebla? ¿O qué un buey puede arar con un asno? No, hermano. Sino que yendo los dos irán al rebaladero y trompezarán. ¿Por qué? Porque Dios estableció la luz con la luz, el cristiano con el cristiano. Hermano, ore al Señor. Hay muchas mujeres de Dios y muchos hombres de Dios ansiosos de encontrar una mujer o un hombre que les sirva a Jesucristo. No podemos unirnos en yugo desigual. Dios es el que tiene el control absoluto de todo. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Si buscamos en Deuteronomio 7, en el verso 3 y 4, ¿qué dice la Biblia? Y no emparentará con ellas, no dará tus hijas a sus hijos, ni tomará a sus hijas para tus hijos, porque desviará
a tus hijos de en pos de mí. Wow. Oigan lo que dice el Señor. Porque desviará a tus hijos de pos de mí. ¿Qué es después de Dios lo que nosotros más amamos? Después de Dios, nosotros lo que más amamos es nuestros hijos. Y si nuestros hijos están alegres, también nosotros estamos alegres. Pero si nuestros hijos estamos tristes, si nuestros hijos están tristes, esa tristeza está en nosotros. Y debemos guiarlo por camino de justicia y por camino de verdad. Mira lo que dice el Señor, porque desviará a tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderán sobre vosotros y te destruirá pronto. O sea, que será una maldición que traerá a tu casa, a tu matrimonio, a tu vida. En vez de tú creer que es una bendición, esto lo que va a traer es una maldición, hermano. Piensa bien, analiza bien, aleluya, porque la Biblia dice que todo lo que sembrare cosechará. Y la palabra de Dios no se equivoca, ni Dios es hombre para mentir ni para cambiar. Lo que Dios ha dicho, así será. Despierta, iglesia, tú que duermes. Fíjense que dice Esdras, si puede buscar Esdras en el capítulo 1. Gloria al Señor. Aleluya. Esdras, gloria al Señor. En el capítulo 9, del 1 al 2. ¿Qué dice? Acabada esta cosa, aleluya, aleluya, bendito sea el nombre de Dios. Acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo, el pueblo de Israel y los sacerdotes levitas no se han separado de los pueblos de la tierra de los cananeos, esteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, a ser conformes a sus abominaciones. O sea, ellos al estar unidos con todos estos pueblos paganos, ellos adoraban esos dioses, estaban en pos de ellos. Y Dios dice que no tiene comunión con su con el pecado que ellos estaban cometiendo, ni Dios comparte su gloria con nadie. Dios, aleluya, es un Dios celoso. En Éxodo 20 dice, no te hará imagen de lo que hay en los cielos. ¿Qué hay en los cielos? En el cielo está el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, los ángeles. Y Dios dice, no te hará imagen de ello. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu y solamente por el espíritu le conocemos. En el segundo del cielo está Satanás y sus ángeles. Y Dios dice, no te hará imagen de nada de eso. Pero dice, no te hará imagen de lo que hay en la tierra. ¿Qué es lo que hay en la tierra? Animales, hombres. ¿Y qué dice el Señor? No hará imagen de nada de eso. Eso está en Éxodo 20, hermano. Léalo, busque su Biblia y léalo. No te hará imagen de ellos. Dice, no te hará imagen de lo que hay debajo de la tierra tampoco. No te hará imagen de lo que hay en el mar, que hay en el mar, los monstruos marinos, peces, toda esa cosa. Y Dios dice, no te hará imagen. Solamente honrará al Señor tu Dios. Dios es el único. ¿Y cómo honramos al Señor? En el Espíritu. Guardando la palabra de Dios, leyendo la Biblia, buscando su comunión. Donde quiera que te postres, si te postras de corazón, el Señor te va a escuchar. Abre tu corazón al Dios vivo para que pueda entender el propósito divino de Dios para tu vida.
no cambie, aleluya, la bendición, la herencia de Dios por la herencia de este mundo. Cuando buscamos en 1 Corintios 15, en 1 Corintios 15, en el verso 33, ¿qué dice la Biblia? No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Un cristiano tiene la costumbre del Dios vivo. Una persona no cristiana no tiene la costumbre del Dios vivo, sino que habla sin sentido, habla sin pensar. Aleluya, siempre está echando maldiciones o deseando las cosas que no son de ellos. Dios no quiere que nos unamos en yugo desiguales, porque no hay bendición en eso. Una de las cosas que Dios, aleluya, uno de los ejemplos está en Primera de Reyes, cuando Salomón, podemos buscar eso, en Primera de Reyes, podemos buscar en Primera de Reyes, vamos a ver qué le pasó a Salomón. Primera de Reyes 11, en el capítulo 1, Salomón se apartó, pero el rey Salomón amó además de las hijas de Faraón a muchas mujeres extranjeras. Y ese fue el tropiezo de Faraón, de Salomón. Se apartó de los mandamientos del Señor. Cuando Dios nos mandó a honrar al Señor, a buscar su presencia y andar en su verdad. ¿Qué dice la Biblia en Ezequiel? Ezequiel 44. Busquemos la Biblia en Ezequiel 44 y miremos Ezequiel 44 en el verso 7 dice así, aleluya, de traer extranjero incircunciso de corazón incircunciso de carne, para estar en mi santuario. Fíjense, el pueblo de Israel llevaba personas llenas de pecado al santuario, incircuncisos, cuando Dios mandó a su pueblo a circuncidarse para que pudieran entrar en el nuevo pacto, en el pacto que Dios había hecho con Abraham. Y estas personas olvidaron el plan de Dios y el pacto de Dios y llevaban pueblos incircuncisos a la presencia del Dios vivo. Aleluya, aleluya, extranjero incircunciso de corazón, incircunciso de carne, para estar en mi santuario y para contaminar mi casa, de ofrecer mi pan, aleluya, la grosura y la sangre, de invalidar mi pacto con toda vuestra abominación. Usted y yo somos casa del Señor. Cuando un alma, una persona se une con otra alma, se unen en cuerpo y alma. Se transmiten, aleluya, las maldiciones, se transmite el pecado al unirse, se unen. Y el cuerpo del Señor, aleluya, queda, aleluya, en pecado cuando Dios ha dicho, no sabéis que vosotros sois templo del Espíritu Santo.
Nosotros somos templo del Dios vivo. Y no por eso, aleluya, por eso no podemos unirnos en yugo desigual. Voy a hacer una oración. Si quieres aceptar a Jesús como tu Señor y tu Salvador, repite conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, te pido perdón por mis pecados. Toma mi nombre, inscríbelo en el libro de la vida. Perdóname, Señor, por haberme desviado de tu palabra. Y ten misericordia, Señor. Ahora inscribe mi nombre en el libro de la vida y no lo quite más. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga y será hasta la próxima, si así Dios lo permite. Amén, amén.